El siguiente criterio de clasificación de las magnitudes es si son escalares o vectoriales. Vamos a ver. Aquí voy a presentarte dos situaciones. Por ejemplo, cuando vas a la tienda y pides 2 kilogramos de azúcar. O otra situación, cuando te dicen la tienda que buscas o estás buscando algún lugar, te dicen está a 200 metros del parque. Aquí tengo estas dos magnitudes o estos dos tipos de magnitudes. La primera tengo 2 kilogramos, que es la magnitud, y fíjate, esto es la cantidad, que es 2, y la unidad de medida, que es el kilogramo. Con estos dos elementos queda totalmente definida una cantidad escalar, que sería la masa, una magnitud escalar, que es la masa. Solamente necesito la cantidad o la magnitud y la unidad de medida. Y ya no necesito ningún otro elemento para que esto quede completamente entendido. Sin embargo, aquí en este otro ejemplo donde dice la tienda que buscas está a 200 metros del parque. Si tú estás en el parque y te dicen está aquí a 200 metros, ¿qué es lo que te hace falta para saber exactamente en dónde está lo que buscas? Entonces lo que tú preguntarías es ¿hacia dónde? 200 metros, ¿hacia dónde? Es decir, nos hace falta una dirección. Entonces, en este caso tengo, si me dicen pues 200 metros hacia el norte, aquí ya tendría esto que es la cantidad o la magnitud, la unidad de medida que son los metros y esto que es hacia el norte es la dirección. En este caso entonces tengo una magnitud vectorial. En esto se diferencian las magnitudes escalares de las magnitudes vectoriales. Las escalares quedan definidas únicamente con la cantidad o la magnitud y la unidad de medida. Y la magnitud vectorial necesita de la cantidad, de la unidad de medida y de una dirección o un sentido, es decir, hacia dónde. Este entonces es el segundo criterio de clasificación de las magnitudes, en escalar y en vectorial. Entonces, veamos. Entonces queda así, magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares, algunos ejemplos, te voy a presentar aquí son la masa, la temperatura, la frecuencia, el tiempo, la densidad. Estas magnitudes no necesitan una dirección y por lo tanto su principal característica es que se suman aritméticamente. ¿Qué significa sumarse aritméticamente? Pues bueno, que por ejemplo si tengo 2 kilogramos más 5 kilogramos, pues son 2 más 5, 7 kilogramos. Esto es sumarlas aritméticamente. O si tuviera en tiempo, por ejemplo, 14 segundos más 16 segundos, pues es igual a 30 segundos. En esto consiste sumarlas aritméticamente. En el caso de las magnitudes vectoriales, aquí te voy a presentar algunos ejemplos como el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza y el peso. Estas magnitudes necesitan una dirección. Estas se van a quedar aquí, se representan con un vector. Un vector es una flecha donde voy a colocar, por ejemplo, aquí sobre el vector coloco la magnitud que es 25 newtons y cada vector va a tener un punto de aplicación, es decir, en donde se está ejerciendo esa magnitud, ya sea la fuerza, el desplazamiento, la velocidad, va a tener un módulo que es la magnitud, en este caso 25 newtons, y va a tener una dirección. La dirección y sentido, nos dicen en algunas ocasiones, aquí lo vamos a representar mediante un ángulo. Entonces, y la otra característica es que estas magnitudes no se suman aritméticamente como lo anterior, es decir, no puedo sumar 25 newtons más 5 newtons igual a 30 newtons, porque aquí lo que nos importa también es la dirección, entonces se suman vectorialmente y esta suma vectorial
se hace mediante la descomposición de los vectores en sus componentes rectangulares, es decir, sobre el eje X y sobre el eje Y. Pero bueno, vamos a verlo. Aquí entonces estas son las características de las magnitudes vectoriales y se representan un vector que debe tener un punto de aplicación, un módulo y una dirección. Entonces, la representación de un vector la podemos hacer de dos maneras. Un vector ubicado en el plano cartesiano se puede expresar de dos formas. La primera, por su magnitud y por su dirección expresada por un ángulo positivo medido en grados. Entonces, por ejemplo, aquí, este es un vector y está representado su magnitud 30 newtons, que es aquí, y este ángulo siempre lo voy a medir a partir del eje positivo de las X en este sentido, es decir, el ángulo debe ser positivo. Entonces, y este se representa así, 30 newtons a 25 grados. Luego, otro ejemplo, si este es otro vector, que es un vector velocidad, que es 80 metros por segundo, y fíjate bien, el ángulo aquí lo estamos midiendo desde aquí, desde aquí hasta acá, a partir del eje positivo de las X y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces este vector se representaría como 80 metros por segundo, coma, fíjate bien, coma, aquí está la coma, 140 grados. Entonces, magnitud y la dirección que es representada mediante un ángulo. Otro ejemplo más, este es un vector desplazamiento de 28 metros a 215 grados. Nuevamente lo que quiero que observes es que el ángulo está medido desde acá hasta acá, siempre partiendo del eje positivo de las X aquí, siempre partiendo del eje positivo de las X aquí. Entonces, esta es una forma de representarlo, mediante su magnitud y el ángulo. Otra forma de representarlo es por sus componentes rectangulares. Y fíjate bien, aquí voy a considerar el plano cartesiano más bien en tres dimensiones, X, Y y Z. Nosotros habíamos considerado solamente en el plano X y Y. Ahora, la componente en X se representa mediante la letra Y, esta de aquí. Luego, la componente en Y mediante la letra J y la componente en Z mediante la letra K. Por ejemplo, aquí este vector, así, mediante sus componentes, quedaría representado como 4 en X y es con la letra Y, más 3J. A ver, ¿por qué aquí el signo es más? Porque, bien, este va hacia arriba, entonces recuerda que en el eje Y hacia arriba es positivo, en el eje X hacia la derecha es positivo, entonces aquí es más 4Y más 3J. Este es un ejemplo, otro ejemplo más. Aquí, por ejemplo, este es un vector fuerza. Tengo 7 newtons en X, pero va hacia la izquierda, entonces es negativo, menos 7Y. Recuerda que en X es con la letra Y. Y más 12J es positivo porque va hacia arriba en el eje Y. Luego, aquí tenemos este otro vector que es un vector velocidad 25 metros por segundo, negativo porque va hacia la izquierda y negativo porque va hacia abajo. Entonces, menos 25y, que es la componente en X, menos 42J, que es la componente en Y. Estos entonces son las formas de representar un vector.